Gracias, señor presidente. Reiterar su agradecimiento por la comparecencia y su disposición, como ya le he dicho anteriormente, y el esfuerzo que quiero que, en nombre de nuestro grupo parlamentario, reconocer al secretario de Estado en su gestión al frente de la Secretaría de Estado, cubriendo también las ausencias del ministro en muchos consejos de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y por ello también le queremos, de alguna manera, agradecer ese esfuerzo que está haciendo al frente de su Secretaría de Estado. Nos pareció oportuna la petición de esta comparecencia a raíz también un poco del año dual España-Japón y al impulso de las relaciones bilaterales, y nos ha parecido también oportuna a la vez que también puede servir para valorar la gira en el sudeste asiático que hizo el propio ministro recientemente. Debo decirle, señor secretario de Estado, que he encontrado su exposición algo excesivamente descriptiva y falta de análisis político, y quisiera fijar un poco también la posición de mi grupo parlamentario en relación a esta región, porque constatamos que la política exterior española, señor secretario de Estado, está muy ausente de este eje principal hacia el que se está moviendo la economía mundial. No en vano se le denomina el siglo asiático. Él se concentra el 60% de la población mundial, 3 de las 5 principales economías del mundo, 2 de los 3 mayores inversores directos en la economía del mundo, 2 de los 5 presupuestos militares más altos, 6 de los 20 miembros del G20. Y un buen ejemplo, esta mañana mismo lo comentaba con mi compañero López Garrido, es el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos, a la vez que está negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, está tratando también un acuerdo de Transpacífico, por la importancia también de la región, ¿no? En noviembre de 2012, en rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, el ministro Margallo habló de un nuevo eje de nuestra política exterior, que era precisamente el área Asia-Pacífico. Pero debo decirle, señor secretario de Estado, que tras 2 años de este Gobierno seguimos sin conocer todavía la estrategia de política exterior y, con ello, las prioridades en relación a este eje de Asia-Pacífico. Usted ya nos ha avanzado que estará ampliamente recogida en esta estrategia, que esperamos conocer en los próximos meses. Yo creo que usted también ha valorado positivamente el Plan Marco Asia-Pacífico 2000 y 2000-2002 y los planes regionales de los gobiernos Aznar y Rodríguez Zapatero, que establecieron las bases para una política exterior más ambiciosa en esta región. Si bien finalizada esta anualidad del último plan, el Plan 2008-2012, no se renovó precisamente porque el Ministerio de Asuntos Exteriores pensó en una estrategia algo más omnicomprensiva de la acción exterior, pero lo cierto es que 2 años después seguimos sin conocerla, y yo creo que debo, en aras de hacer oposición, volverles a exigir o a comentar que no existe esta estrategia de política exterior y que, como principal grupo de la oposición, creemos que va tarde, pero que esperamos contar con ese debate y esa estrategia de política exterior en las próximas fechas. Por tanto, la realidad se aleja de la afirmación de que el eje Asia-Pacífico sea una prioridad para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Como usted bien sabe, no existe una dirección general para esta zona en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se lleva en la Dirección General Estados Unidos y Canadá. Es cierto que se fusionaron estas direcciones generales en 2010, pero si es una prioridad podría recuperarse esa dirección general. Y lo mismo sucede, señor secretario de Estado, con otra región emergente y fundamental. Tal vez podemos tener más adelante ese debate, que es con África, la Dirección General de África, que fue también suprimida por su Gobierno. Conozco perfectamente, señor secretario de Estado, en los debates presupuestarios con usted, su argumento de que hay que hacer más con menos, y lo cierto es que la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores en este área es débil, en embajadas, en consulados, en oficinas técnicas de cooperación, en institutos Cervantes y, por cierto, agravada también por la situación de los presupuestos generales del Estado, especialmente severos con su ministerio. Y valoramos que quizás no ha existido una continuidad en el esfuerzo de gobiernos anteriores en la apertura de embajadas. Recordamos la apertura de la embajada de Bangladesh, la de Nueva Zelanda o de consulados en Mumbai y Cantón. Y tal vez ha llegado el momento de reorientar nuestra red de embajadas y consulados. No lo hemos hecho ni tan siquiera a consecuencia de la puesta en marcha del Servicio Exterior de la Unión Europea. Cierto es que quizás sería justificable aplazar ese debate hasta que finalice nuestra campaña para la candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero entendemos que es urgente reorientar nuestra acción exterior y racionalizarla en cuanto a medios. Seguramente la estrategia de política exterior también es el instrumento que debe, de alguna manera, orientar qué consulados hay que abrir en qué áreas y cuáles
posiblemente hay que cerrar. No parece proporcionado que España tenga el mismo número de embajadas y consulados en Asia que en Francia, Suiza y Alemania, o que solo 7 diplomáticos en la Dirección General estén con dedicación exclusiva a Asia-Pacífico y que solo el 11% de los diplomáticos destinados en el exterior lo estén en Asia, o que España tenga un tercio menos de embajadas y consulados que Italia, 19 tiene España, 28 Italia. El propio primer ministro Renzi ha hecho unas primeras medidas, cerró algunas embajadas, por ejemplo en Latinoamérica, sin embargo ha mantenido las de Asia-Pacífico. Son datos que constan en un informe que seguro que sus señorías conocen y, si no, le recomiendo, un informe del Cano de marzo de 2014, en que su investigador principal, Mario Esteban, llegaba a la conclusión, una conclusión que compartimos y que hacemos nuestra, y es que el gran problema de la política exterior española hacia Asia es el acusado desequilibrio entre los medios que se destinan a esta zona y lo que allí nos jugamos. Por tanto, hay que reducir esas dificultades y debe hacerse con instrumentos también de diplomacia y, por tanto, señor secretario de Estado, con la apertura de nuevos consulados en China, India y Japón o nuevas embajadas en Asia Central y los centros Cervantes, que sin duda son de una utilidad de diplomacia pública mayúscula. En esta región, sin duda, uno de los objetivos es el económico, ampliar la presencia de nuestras empresas y de nuestras exportaciones. Con la mayoría de países tenemos unas balanzas comerciales bilaterales deficitarias y existen muchas oportunidades en la región para empresas españolas en áreas como las infraestructuras, las energías renovables, agroalimentarias o biotecnología, por citar ejemplos. Cierto es que proyectos importantes se han desarrollado recientemente por empresas españolas en la región, y cito como ejemplo la línea 5 del metro en Ho Chi Minh, por un consorcio español, o uno de los mayores parques eólicos en desarrollo en la India. En cuanto a China, China es sin duda el país más importante de la región. Debe existir una relación central de nuestro país con China. Qué duda cabe que tiene una importancia en nuestra economía por el peso de la inversión de China en nuestra propia deuda soberana a largo plazo y la importancia que tiene el turismo, el incremento de flujos turísticos de China. También le preguntaría al señor ministro y señor secretario de Estado si se van a incrementar las facilidades para la concesión de visados de estancia, que sin duda puede aumentar nuestro potencial de recepción de turismo chino. El peso de la economía no debe impedir, señor secretario de Estado, nuestra exigencia de respeto de derechos humanos y no podemos sacrificar nuestros valores. No ha hecho ninguna referencia a ello en su comparecencia. Por tanto, la promoción de la abolición de la pena de muerte y el respeto al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales deben ser también objetivo de su ministerio. No nos ha gustado nada esa reforma exprés de la justicia universal, que no es un buen ejemplo de ello, una reforma que, por cierto, parece más hecha en su ministerio que en el Ministerio de Justicia. Conocemos las razones, pero no podemos estar de acuerdo con ello, como así expresó mi grupo parlamentario. Señor secretario de Estado, creemos que estamos ausentes de los principales focos de tensión en la región, donde podríamos jugar algún papel de mediación. Y pongo algunos ejemplos. En el conflicto que usted ha mencionado también, China-Japón, por las islas Senkaku, que no sé si es tanto un conflicto territorial como un conflicto para los recursos energéticos que pueden esconder las islas Senkaku debajo de sus aguas, ¿no? O el conflicto India-Pakistán, o en Myanmar, o en el Tíbet. Usted ha mencionado la exitosa visita de su ministerio a la India, con resultados tangibles. La India, es verdad que nuestra presencia todavía es pequeña. Apreciamos incluso, y quiero dejar constancia de ello, el esfuerzo que nuestro excompañero y actual embajador a la India está haciendo en la India. Pero lo cierto es que todavía en esa economía tan pujante como la India nuestra presencia es todavía débil. En cuanto a Japón, señor secretario de Estado, apreciamos también el momento del año dual España-Japón y el impulso que se ha hecho con la propia visita del ministro Rajoy y del primer ministro Abe a nuestro país, creo que con resultados. Un buen ejemplo que conoce también el presidente de la Comisión de Exteriores es la posibilidad de que un nuevo turismo
se puede hacer en la planta de Nissan en Barcelona, también fruto también de esa relación bilateral. Y aprovecho también para hacer una reflexión, en todo caso, y si se hace en el Ministerio, sobre cómo potenciar o cómo revisar los foros a los que usted ha hecho mención, España-China, España-Japón, la tribuna España-Corea o la España-Filipinas, que es un eje principal de esa relación bilateral, pero que tal vez debería revisarse y no debería ser tanto como una acción única, sino tener una continuidad a lo largo del año. Importante también el papel de la Casa Asia, que no tiene en nuestros presupuestos generales del Estado últimamente los presupuestos necesarios para hacer sus actividades. Filipinas, señor secretario de Estado, creo que es un país fundamental para nuestro país. Recientemente el ministro decía que había que recuperar el tiempo perdido. Siempre he creído que Filipinas debía ser naturalmente la puerta a Asia de nuestro país, por razones históricas, por la presencia del español. La idea de reintroducir el español en la enseñanza secundaria, aprovechando también la presidencia anterior de la presidenta Malapagar, fue un buen hito. Quisiéramos saber cómo está, cómo valoran cómo está la actual situación del español en Filipinas, y hay un potente Instituto Cervantes que está haciendo un trabajo enorme y que debe ser cómo la diplomacia pública puede ayudar también al desarrollo de nuestra diplomacia económica. Tailandia y Myanmar también son dos países con grandes oportunidades económicas, también Vietnam, en que todavía nuestra presencia es débil. Voy acabando, señor Sáez, sí, por favor. voy acabando, señor presidente, y desearíamos y trasladamos en nombre de nuestro grupo parlamentario que vemos una cierta falta de apoyo decidido de la Embajada española a la apertura democrática y a la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos que existen en este país, y no entendemos cómo todavía nuestra embajadora no se ha entrevistado, como han hecho otros embajadores de países de la Unión Europea, con la premio Nobel Aung San Suu Kyi. Y finalmente, y acabo con un tema importante también para nosotros que queríamos preguntarle, señor secretario de Estado, en relación al nombramiento también del cónsul de Melbourne en Australia, el señor Gaffo, después de haber insultado gravemente al conjunto de los catalanes. Ya conoce el episodio, y ello nos lleva, señor secretario de Estado, hemos pedido la comparecencia también del ministro para explicar la política de nombramientos, porque en ese mismo bombo el señor Gaffo fue premiado con ese consulado general en Melbourne, mientras que, como usted bien conoce, el señor Juan Pablo de la Iglesia, por poderosas razones, como dice el ministro, que no sabemos cuál es, no fue designado primero cónsul en Roma y ahora cónsul en Buenos Aires, con un castigo que entendemos excesivo también para un diplomático de largo recorrido que ha tenido las máximas responsabilidades en gobiernos anteriores y que no podemos deja demostrado una política de nombramientos del Ministerio de Asuntos Exteriores que este grupo parlamentario no comparte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sáez.